Sí, lo estoy filmando. Llama a la policía. No, Este hombre circulaba en cercanías del CPC Argüello cuando lo detiene un control del ITV. Los municipales detectan que el Renault 21 no tenía los papeles en regla, el hombre no tenía carnet de conducir. No tenía nada, estaba circulando sin ninguna habilitación. Bueno, ante esta situación lo detienen desde la Inspección Técnica Vehicular. Saca una pala de su baúl y empieza a destruir su vehículo. Una discusión de tránsito que terminó en el asesinato de uno de los involucrados. ¿Fue solo una discusión de tránsito? Fue una discusión de tránsito, exactamente. Fue una discusión de tránsito. Eso es lo único que nosotros podemos saber hasta el momento. Increíble, se veía recién una cuchilla de asado, con un tenedor también al lado, se bajó con eso el hombre. Se bajó con eso, de fondo, el tenedor está ahí, la cuchilla la tenía, supuestamente él se la llevó porque estaba únicamente la funda nada más. Pero sí es una locura y destruyó una familia en cuestiones de segundos. Una discusión de tránsito que muchas veces es habitual en un colegio a la entrada o salida de los jóvenes, que termina de esta manera, donde una de las personas lo busca a la casa directamente a la otra, que está a 48 cuadras del colegio, y le dispara. Cuando me asomo por la ventana, se bajaba este tipo de otro auto, porque en el colegio era un Bora, y acá era un 207, un 307 gris. Entonces le digo, ¿qué te pasa? Y cuando le digo, ¿qué te pasa? Se me vienen como a pegar, le freno, meto la mano en el pecho a uno, y el otro cuando se bajó directamente tiró el tiro. ¡Tá! Sí. ¿Te arrepentís de algo por lo que pasó, digo, por cómo terminó? Bueno, hoy por suerte Sí, estás bien. Sí, no habría dicho nada, no habría dicho ni por qué estacionaste así, nada, directamente. Es un hecho de violencia urbana que sucedió el domingo a las 6:15 de la mañana. Costanera, esquina Jujuy. Una discusión de tránsito por una mala maniobra aparentemente, donde se baja un hombre con un cuchillo y termina apuñalando a la mujer que venía en el otro auto. Yéndose para mi casa, le salen de la nada los inspectores, le pegan en la espalda, está muy dolorido. ¿Hay motivos para que esto suceda? No hay motivos, porque solamente no era un control, sino fue una persecución que le hicieron. Presentado nuestro tema, voy a hacer un raconto nomás de lo que ha pasado en los últimos 20 días. Miércoles 24 de agosto, un hombre va a buscar a su hijo a la escuela y termina herido después de que otro papá con el que había discutido lo va a buscar a su casa y lo balea. Miércoles 31 de agosto, una semana después, un conductor termina matando a otro de una puñalada. Esto fue en Barrio Las Palmas, una discusión que se da ese miércoles a la siesta. Domingo 11 de septiembre, ¿este domingo qué pasó? En la madrugada, en la Costanera Sur y calle Jujuy, en el centro de la ciudad, se desata una discusión de auto a auto que termina con una mujer apuñalada. Y este último episodio que veíamos en el raconto, que es una discusión que se da en Malagueño, y lo que vieron ustedes, una batalla campal en el estacionamiento de una comisaría entre inspectores de tránsito y una persona. Decíamos al principio del programa y en el pase, no es la idea generalizar y decir que estamos todos locos, que no se puede salir o esto o lo otro, pero sí asomarnos y ver a ver qué está pasando. Bueno, para eso tenemos 3 invitados y vamos a empezar a hablar con ellos. Mario Trógolo es psicólogo del tránsito y seguridad vial, Flavio Arauz es especialista en normas de tránsito y seguridad vial y Horacio Bota Bernaus, abogado especialista en derecho de tránsito. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, no sé de esto yo, justamente por eso los hemos convocado. A ver, es un fenómeno que se da cada tanto, se da siempre, se da en un momento particular. Mario, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal? Buenas noches. Como vos bien mencionás, hay que evitar caer en generalizaciones. Estos arrebatos de furia que terminan muchas veces en peleas, en agresiones físicas o a veces en homicidio, no son situaciones habituales, por eso es que cuando ocurren tienen mucha notoriedad en los medios, en las redes sociales, pero son comportamientos muy extremos, comportamientos que generalmente no se corresponden
con la manera habitual de comportarse de las personas en la conducción y sobre todo cuando están expuestos a situaciones de frustración. Vos decís que, digamos, serían episodios particulares. Horacio, ¿cómo lo ves? Yo creo que el tránsito es una caja de resonancia del humor social, así que yo creo que no nos puede extrañar las reacciones y a veces la posibilidad de compartir un espacio como es la vía pública con ese grado de crispación que tenemos a nivel natural, no tiene que sorprendernos estas reacciones y estas situaciones. Hay mucha historia de estos hechos graves que han conmovido a la sociedad y lo van a seguir conmoviendo. Yo creo, alguna vez discutíamos que a veces pretendemos tener, muchas veces me preguntaban, ¿y cómo los ingleses? Y bueno, pero es que la caja de resonancia del humor social, el tránsito es el lugar ideal. Yo voy en un ámbito privado, que es mi auto, me siento poderoso, y claramente si tengo mal humor y hay un círculo de violencia que es permanente, alguien empieza con un insulto, otro sube la apuesta, hace un insulto más fuerte, y no tenemos la capacidad de detener ese círculo de violencia, que es una realidad que tenemos, porque normalmente la agresión no es que me miró mal, me bajé y le clavé un cuchillo. Cuando uno reconstruye los hechos, hay una serie de actos, hay una persecución, no se da en algo espontáneo. No es algo espontáneo en la violencia, pero sí tenemos, a ver, no hay que esperar estos casos, el tránsito es muy violento, a alguien no le gustó que estacioné y me demoré un poco y abusa la bocina. Entonces yo tengo una reacción natural y puedo darme vuelta e insultarlo y empieza la cadena de violencia. Yo creo que estos hechos son extremos, como bien dice el licenciado, y me parece que no es la regla de todos los días, pero sí que normalmente han pasado hechos muy violentos. Hemos tenido muertos, muchas muertes, que uno me acuerdo de por lo menos 3 o 4 en la historia reciente de muertes por estas discusiones. Lo que sí creo que lo tenemos que plantear en el sentido que hay una oportunidad. Es decir, no es un acto de improviso, es un acto que tiene una secuencia donde empieza con un insulto, una maniobra, sigue con otro insulto, me bajo, ya me bajé del auto, ya me llegué, ya me bajo yo también, ya te amenazo. Lo que tenemos que trabajar, y siempre lo digo, en desactivar ese círculo, porque es un círculo vos decís que está esa donde oportunidad está la oportunidad. El problema es que no lo hablamos. Espérame un toque. Flavio, quiero sumar tu opinión. ¿Qué tal? Bueno, acá los 4 casos que has mencionado, últimos del 24 de agosto aproximadamente a la fecha, hay 3 casos que son por violencia generada en el tránsito, en la circulación, entre personas que en ese momento se encontraban con algún vehículo a cargo. Sí. El 4º caso es un caso atípico que no deja de ser común, no normal por supuesto, que es a consecuencia de un control generado por la policía de control, como corresponde, que son los inspectores de tránsito en el caso malagueño. Bien, en ese entiendo... Sí, incluso teníamos también, Flavio, el caso que se dio hace no recuerdo cuánto, este conductor que lo frenan en una avenida, le van a quitar el auto y destruye el auto entero. Adelante el control, bueno, también algo que se magnifica con la viralización, pero digo, más o menos va en ese sentido. Exacto, hay que diferenciar las dos cuestiones. Que hay que es diferenciado. Una es una reacción de aquel que es controlado y no admite las normas que corresponden al control. Si el inspector no observa las faltas de tránsito, está cometiendo un delito. O sea, que no es que lo hace por voluntad, esto lo debe saber la gente. Lo hace porque si no actúa como corresponde, como autoridad de control, labrando el acta, reteniendo el vehículo de corresponder o licencia de corresponder. Ahora, párrafo aparte, la reacción de los inspectores, de malagueño, digamos que es la autoridad también, ¿no? Entra en defensa, ¿o no? ¿No es cierto? Entra cae el inspector, incurre en un delito penal si no actúa. ¿Bien? Puede terminar un delito penal. Bien. Bien, entonces está obligado, hay que hacer entender a la gente que el policía claro. de tránsito no labra un acta porque quiere o puede él decidir. El que decide es el juez y es donde se debe ir a defender el presunto infractor. Bien, ¿qué ocurrió aparentemente acá en Malagueño? Se retuvo un motovehículo, fue trasladado a esa dependencia donde se arma esta maraña de personas que se pelean a reclamar las actuaciones del control. Y terminó, como lo vimos, en un acto de extrema violencia entre
La autoridad de control intervino, tengo entendido, también un policía de la provincia de Córdoba en defensa. Y fue atacado y la gente se defendió. El inspector, es muy difícil ser inspector en la calle, de cualquier ámbito. Y en tránsito es lo peor, estimo yo. Nadie recibe un inspector con un café y las buenas tardes y mucho gusto y gracias por venir. Sí, sí, está claro eso. Digamos, hay que ver también que la autoridad, digamos, tiene una reacción que no es acorde a su función, ¿no? Ahí. Sí, en principio habría que verlo. Habría que ver bien. Porque habría que ver en atacaron la dependencia. Claro. Y no es el ámbito, reitero, existe la justicia administrativa de falta, quien conozco, incluso la jueza de Malagueño, fue una oportunidad alumna mía, es una buena jueza que históricamente está ahí y actúa como corresponde. Ese es el ámbito donde las personas que fueron a atacar la dependencia, donde estaba depositado el vehículo, donde se tenían que haber dirigido. Ahora, Flavio, ¿en los otros hechos? ¿Cómo lo ves? Bueno, en cuanto a los otros hechos hay que ver el origen, no las consecuencias. Las consecuencias son variadas, desde muerte, como decía Horacio, hasta cuestiones de riña o una persona destruyendo su propio bien, el vehículo. En el caso de... a ver, me parece preocupante, por ejemplo, el caso que reseñemos de Las Palmas. Sí. Digo, una discusión que empieza, digamos, con dos personas que van de auto a auto discutiendo y termina con un puñal clavado en el pecho de uno. ¿Cuál es la razón de las discusiones de tránsito? Es muy simple. Cuando dos ocupantes de la vía intentan ocupar, valga la redundancia, el mismo espacio. Cuando los dos se encuentran pretendiendo el mismo espacio, ahí se arma la discusión. Si alguno de ellos, o ambos, que casi siempre es ambos, no conocen la normativa, incurren en la defensa de la actitud que tuvieron. Y uno de los dos ha incurrido en una falta que no le correspondía la prioridad de ocupar ese espacio. ¿Bien? Aguanta un poquito ahí porque quiero sumarle, Mario. Digo, dos personas, como dice Flavio, que ocupan el mismo espacio, que una puede ser que no conozca la normativa, que defiende su actitud. Pero eso tiene que terminar en una muerte, Mario. No, por supuesto que no. A ver, como decía acá el compañero, hay que ir a los orígenes, ¿no? Hay ciertas situaciones en el tránsito que generan frustraciones, como por ejemplo situaciones o maniobras imprudentes de otros conductores que ponen en riesgo nuestra seguridad, o situaciones que impiden que podamos continuar circulando, como el caso de los embotellamientos, el caso de las congestiones o las obras, y también existen situaciones como comportamientos agresivos u ofensivos por parte de otros conductores que terminan generando una escalada de violencia que, bueno, muchas veces culmina en situaciones de homicidio, ¿no? El tránsito tiene características muy particulares que hace que sea más probable que las personas descarguemos nuestras frustraciones o nuestras agresiones. Por un lado... O sea, no lo ves, como decíamos recién, caja de resonancia de lo social, sino lo ves como algo más particular, puntual del tránsito. Indudablemente que lo que ocurre en el tránsito es una forma de medir el estado de ánimo social, ¿sí? Las personas, no es que cuando nos subimos al auto o a la moto dejamos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, o si tuvimos un mal día en el trabajo dejamos las emociones fuera, sino que todo eso va con nosotros cuando manejamos, pero puede haber... ¿Y nos transformamos un poco también? ¿O no? ¿Arriba el auto? ¿Adelante en el volante o no? En parte sí, porque, como decía recién, hay situaciones que puede disparar, ¿sí?, emociones de enfado, de mucha ira, como las que me comentaba recién. Y como quería comentar, hay dos situaciones que hace que las personas sean más proclives a expresar su enojo, ¿no? Por un lado, el hecho de poder expresarlo con personas que son desconocidas, ¿sí? Eso no tiene generalmente o no repercute de manera negativa en las personas, ¿no? Una cosa es expresar, si hemos tenido un mal día en el trabajo, expresar nuestra ira con nuestro jefe, y una cosa muy distinta, ¿sí?, es hacerlo en el ámbito de la conducción, donde interactuamos con personas que no conocemos y donde eso muchas veces no va más allá, ¿no? No tiene ninguna consecuencia personal sobre la persona que está descargando su bronca. Y otra cuestión importante es que tiene que ver con las características de los vehículos, ¿no? Los autos
digamos, manejamos en habitáculos cerrados y eso hace o nos da una sensación de seguridad o de protección frente a posibles reacciones de otra persona, entonces eso hace que sea más, digamos, genera mayor predisposición a poder descargar la ira, cosa que por ahí no hacemos tanto en otros ámbitos, ¿no? Cuando somos nosotros solos. Mencionó justamente, licenciado, las congestiones. Estoy seguro que el 90% de los conductores no saben cuáles son las normas de congestiones. Ejemplo, vamos por una vía con un solo sentido de circulación de 2 carriles. Un carril se encuentra obstruido por obra, por un impacto, por lo que fuese. ¿Cómo continuamos? El carril de la derecha está obstruido, el carril de la izquierda sigue. ¿El carril de la derecha va a estar parado todo el día en el lugar? No. La norma es específica a nivel mundial. La alternancia de un vehículo y un vehículo, o sea, pasa uno, pasa el otro, pasa uno y pasa el otro. Esta norma no se conoce. No se conocen las normas con solo recorrer cualquier cruce de vías de ferrocarril. Podemos ver el desastre que es. Están minutos parados arriba de la vía los vehículos porque Ahora, quien no tiene la prioridad Flavio, no se la permite a que está arriba de la vía porque la prioridad dice que debe salir el vehículo. Yo coincido con vos en esto del desconocimiento de las normas viales. Vos recién decías, es difícil ser inspector de tránsito. Lo que pasa es que también hay una imagen del inspector de tránsito que es, en esos casos donde hay congestión, y generalmente si yo le pregunto a más de uno que nos está viendo, te dice, che, no vi ni un solo inspector. En otros casos en donde hay obras, che, no vi ni un solo inspector ni una sola indicación. Pero sí lo tiene identificado el conductor, mucho al inspector de tránsito, con lo punitivo. Si aparece un inspector es para ponerme una multa. Digo, también tiene el Estado que cambiar la imagen cuando aparecen los inspectores de tránsito, ¿o no? ¿Puedo interrumpir ahí? Sí, a ver. Nos paramos en condición de inspector en cualquier intersección, en cualquier vía, vamos a ver infinidades de infracciones en minutos. Y si el inspector aparece, está obligado a labrar. Está bien, pero también es un ordenador del tránsito. Es la manera que tiene el Estado de ofrecerte un ordenamiento del tránsito, ¿o no? Ahí tiene si el Estado lo va a poner simplemente de una manera punitiva, a ver, ahora si corregime o no. ¿Puede ser? Hay mucho. Es decir, un tránsito trabado es un tránsito que genera mal humor. Y el mal humor en ese ámbito de anonimato con personas extrañas puedo liberarlo con bastante facilidad y el problema es que eso genera reacciones. Es decir, vuelvo a decir, el tránsito es un ser en movimiento, un ser vivo. Vos tenés razón, si yo gestiono mal el tránsito, que además tenemos muchos problemas de gestión, si uno se pone a pensar hace muchos años que Córdoba es una ciudad que en ciertos horarios casi es imposible andar. ¿Es intransitable? Es intransitable. ¿Es intransitable? La seguridad vial siempre plantea 3 acciones. Uno es la infraestructura, otro es gestión de la vía, y otro es el factor humano. Lo que hoy genera mucho mal humor a veces es la gestión. Es decir, yo entiendo que estás haciendo una obra, pero resulta que no generaste los desvíos con anticipación, no me avisaste, no me diste las alternativas, pero eso no es lo que termina generando estos casos que vos estás relatando. Está claro que esto genera mal humor, pero estos son hechos puntuales. O sea, va siendo el caldo de cultivo. Va generando un trámite, un tránsito complicado, va generando mal humor. Y el mal humor, con todas esas características que dijo el licenciado, el anonimato, el sentido de seguridad que tiene el habitáculo, porque estoy solo, no es lo mismo que estar frente a frente con alguien, sino que estoy en el auto y le puedo hacer una seña. Y muchas veces cuando nosotros trabajamos en estas conductas, porque la violencia vial tiene mucha historia, en la Argentina y en el mundo tiene historia, en nuestro país tiene más historia, porque vuelvo a decir, el tránsito es en el comportamiento un reflejo de los comportamientos sociales. Cuando vos ves en una cola de supermercado que habilitan otra caja, ¿qué sería lo lógico? Que todos respeten el orden, pero vos te diste vuelta y el que iba atrás metió el carro y se metió delante tuyo. Ese reflejo lo trasladamos al tránsito. Como nosotros tenemos los comportamientos éticos y cívicos, lo vamos a aplicar en el tránsito. Y entonces, como ni siquiera tenemos alguien que nos diga cómo actuar con ¿Nunca te pasó un hecho de violencia en el tránsito? Que alguien se para al lado tuyo, baja la ventanilla. ¿Sí? ¿Y qué tuviste que hacer para que no continuara la escalada de violencia?
No, va a decir, bueno, bajo. Subo el vidrio. O yo suelo... bajo los decibeles, digamos. Claro, porque además, claro. y acá no hay que discutir, y esto debería ser el consejo final para la gente. Lo que tenemos que hacer cuando nos generan estas situaciones, y acá no hay que plantearse si yo tengo razón o el otro tiene razón, porque en definitiva la razón es una cuestión subjetiva. Nosotros no tenemos formación de conductores. En eso coincido, no formamos los conductores. Acá quiero sacar la licencia, consigo 3 preguntas, estaciono y tengo una licencia. Y no es una crítica, hace muchos años que funciona así. Entonces, si nadie me enseña cómo interrumpir este círculo de la violencia, que significa simplemente levantar la mano, decir discúlpame, listo, doy por terminado y cierro, y no bajar el vidrio, apostar el doble, que te voy a pegar, que te voy a insultar, si yo estoy convencido que mi verdad hace que lo sostenga, es que terminan estos hechos. Vuelvo a decir, estos hechos son producto de una serie de reacciones que no tuvimos la capacidad de interrumpirlas. Ahora, ¿vale la pena morir por una discusión de tránsito? Tenemos que ponerlo en valor, no vale la pena. Ahora, tenemos que hablar de cómo se evita esto, sin discutir quién tiene la razón, porque acá no hace falta quién tiene la razón. Lo que tengo que hacer es desactivar la violencia. Y a veces una palabra en el auto, hacer un gesto al otro, un gesto obsceno, que a lo mejor en un momento esa persona está pasando por un momento personal que tiene que ver con ese gesto obsceno. ¿Qué significa? Que explotás. Te insultan a tu madre y venís del velorio de tu madre, ¿qué vas a hacer? Vas a bajar. Por lo cual siempre digo, ojo con los gestos, con lo que digo. ¿Por qué? Porque no sabemos con quién nos encontramos en la vía pública. Entonces, lo que tenemos que aprender de esto es que yo, no, por más que tenga la razón, dobló sin poner el guiño, me encerró, no respetó la prioridad de paso, cuando hay una discusión en esta sociedad tan crispada, lo que tengo que hacer es desactivar. Yo total le hago el gesto, discúlpame, por dentro puedo decir lo que quiero, pero tengo que desactivar, porque esta violencia, es decir, en 20 días, vos contabas el relato, también esto, porque hay algunos amantes de que vamos a mejorar la seguridad vial con control y sanción. Que un tipo baje con una pala y destruya su auto, no es simplemente para decir un loquito que no quieren que lo controle, nos está marcando a alguien, porque claramente es alguien que iba a trabajar, y no estoy diciendo que esté mal el procedimiento, estoy diciendo que tenemos que tratar de entender la sociedad, que no se banca la sociedad muchas de las cosas que queremos hacer con simpleza. Y en eso coincido con vos. Si nosotros vamos a poner una política de control, yo como ciudadano voy a pedir que esa política de control tenga lógica con otras cosas. Claro. Si resulta que yo soy el único responsable de todos los siniestros, de todos los problemas de tránsito, es una mentira, porque hay problemas de infraestructura y problemas de gestión. Entonces, cuando yo decido controlar, es lo mismo que en tu casa te vas a poner estricto con tus hijos y vos no sos tan estricto con tus comportamientos. Tenemos que buscar un equilibrio. De ninguna manera podemos decir que esto es común, pero son llamados de advertencia como sociedad, de decir, primero, a los ciudadanos, sobre estas tragedias, tenemos que aprender, tenemos que no seguir, interrumpir esta violencia. A mí me ha pasado tipos que se ponen delante porque no les gustó una maniobra, porque entendieron, y yo que hice, no, discúlpame, no puedo seguir, por más que tenga razón. Bueno, hoy pero no siempre, a ver, es verdad, no siempre se da, es cierto. Nosotros estamos reseñando acá los casos más extremos que han llegado a la cobertura mediática, que han llegado a viralizarse. No todas las discusiones terminan así, digamos, y justamente de eso se trata. ¿Cómo se frena esa espiral? Una discusión? ¿Cómo? ¿Cuándo se inicia una discusión? Cuando hay dos personas que creen tener la razón. Cuando hay dos personas que enfrentan un entendimiento o una discordia, se basa en una cosa es una discusión, en un conocimiento. Ahí se inicia la discusión. Los dos creen que están en la razón y no hay manera de entenderse de una forma pacífica, en el cual hubo una posibilidad de un daño material o personal físico a otra. ¿Bien? Si el entendimiento no se da, termina en un desastre. Entonces lo que hay que ver si los dos pueden tener la razón al momento de ocupar el espacio. No la tienen, porque hay una normativa que le indica cómo es y está basada en la lógica. No está basado en una ocurrencia, ninguna normativa. No existe normativa en tránsito que sea arbitraria. Tiene una lógica. Si la persona no fue instruida, como decía Horacio, como corresponde y evaluada a obtener una licencia, no tiene la capacidad de razonar y deducir toda la normativa, porque es imposible terminar de estudiarla. Pero si no quiero simplificar tu concepto, pero digo, vos
¿Cómo decís que se frenaría esta espiral, digamos, si se quiere, es muy de fácil. violencia? Porque dio tres puntos interesantes. El tema de la gestión del espacio, que lo tiene a cargo el Estado, es importante. Fíjese en una cosa. ¿no? La mayoría de los conflictos que terminan con semejantes resultados se ocasionan en general en movimientos leves, bajos en velocidad. No es en alta velocidad. O sea que hay la posibilidad de hacer la corrección de la maniobra para evitar un daño menor de vehículos o personas. Un ejemplo, cuando vas andando en la ciudad, estacionamiento de los vehículos en la vía pública, producto de que justamente faltan cocheras y estacionamiento. Claro. Es un problema del Estado. Exacto. Bien. Cuando tiene que salir un vehículo estacionado y tomar la vía, con semáforos, avenidas con semáforos, calles con semáforos, ¿cuándo debe salir? Nadie lo sabe. Es cuando el semáforo al que circula por el carril se le pone en rojo. Ahí está obligado el que viene atrás de darle el espacio para que se incorpore. Bien. Si alguien lo hace, el otro poco se baja el vehículo y le da un beso y le agradece. No, es una normativa que es lógica. Si está en verde, todos siguen circulando. El que va a salir tiene que esperar que se ponga en rojo para solicitar el ingreso. Y eso genera una discusión que lo podemos ver en todas las cuadras, en todas las ciudades del país. Y también en el extranjero ocurre. No somos tampoco la cuestión negra. Sí, no somos la oveja negra, digamos, y demás. Pero para eso hay que tener el conocimiento de la norma. Si nos ajustamos a la norma, que es lógica, no habría discusiones. ¿Vos decís que es todo cuestión de normas? Digamos, hay comportamientos muy Cuando espontáneos, sí. Mario. Perdón, uno actúa con la norma. Llega un momento, lo puede ratificar acá el licenciado Sica. También lo tenés incorporado, pero se hay incorpora comportamientos... a un valor propio y personal. Y uno se comienza a comportar como tal en función de valores. Sí, sí. Ahora sí, ¿querés Mario? saberlo? Perdón. Bien, acá hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de normas, ¿sí? Una cosa son las normas de tránsito, normas sociales, y otra cosa es la norma personal de uno, ¿no? Mi propio sistema de normas que pueden estar en consonancia o en contradicción con esas normas. El tema de las violaciones a las normas de tránsito es un tema que tiene muchas aristas, pero muchas veces las normas no se cumplen por la percepción de irracionalidad, es decir, los conductores, si bien las normas son lógicas, ¿sí? Tienen un sentido, muchas veces los conductores consideran que esas normas son difíciles de cumplir en la práctica, ¿no? Es decir, la perciben como algo irracional y por lo tanto eso hace que esa norma se incumpla con mayor frecuencia, ¿no? Un ejemplo típico son los límites de velocidad. Para muchas personas los límites de velocidad son muy exagerados y por ese motivo sí, se suelen exceder la velocidad con frecuencia, ¿no? ¿Cómo ves que se puede desactivar un poco esa, o bajar la pata, digamos, o bajar los decibeles en esto que vemos que, como dije recién, nosotros estamos reseñando los casos más extremos, pero discusiones que no han llegado a tanto, pero estuvieron así, de llegar, puede haber muchas a diario en la ciudad y en cualquier punto del país, ¿no? ¿Cómo ves que se puede bajar eso? Bien. O que, digamos, si decís, bueno, che, si tuviera que dar un consejo, digo esto, como lo decía recién Horacio. A ver, no hay una sola medida, ¿sí? Una medida en particular que sea suficiente para resolver los problemas de inseguridad y los problemas de violencia en la calle, ¿no? En el tránsito. Como bien lo dijo el doctor, acá hay tres elementos importantes que intervienen en el tránsito: el medio ambiente, la infraestructura vial, el vehículo y las personas, ¿no? Por un lado, hay problemas estructurales graves que tenemos, ¿sí? Hoy el principal medio de transporte es el vehículo particular en las grandes ciudades y eso está generando cada vez más problemas de congestión y por lo tanto de situaciones que alimentan este tipo de comportamientos, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay factores personales, ¿no? Evidentemente no todas las personas que están expuestas a una situación donde hay un embotellamiento o donde recibe un insulto, no todos terminan acuchillando, ¿sí? Claro, o matando a otra persona, ¿no? Y después coincido aquí con el doctor, un problema que tenemos en nuestro país, que no existe un plan de formación para conductores. La licencia de conducir termina siendo muchas veces un trámite administrativo. Si bien
se evalúa el conocimiento de norma y es muy importante tener en cuenta y saber las normas de tránsito. No alcanza, ¿no? Hay que implementar otro tipo de medidas, hay que pensar en algún plan de formación integral que permita a los conductores estar preparados para las diferentes situaciones con las cuales se van a encontrar, ¿no? Y también creo que es importante empezar a incentivar otros medios de transporte, ¿no? Como decía recién, el vehículo particular sigue siendo el transporte más utilizado. Eso sobre todo muchas veces por la falta de alternativas eficientes en el sistema de transporte público. Entonces, en ese sentido creo que es importante esto, ¿no? Poder incentivar otros medios de transporte, como el caso del uso de la bicicleta, poder generar carriles selectivos para este tipo de usuarios, disminuir de algún modo la demanda del uso de vehículos particulares. ¿Cómo lo ven en Córdoba eso? Me queda un poquito tiempo, pero digo, ¿se va en algún sentido bien o no? ¿Cómo se está gestionando ese espacio? Lo que pasa es que el mundo post-pandemia ha cambiado totalmente, ha cambiado mucho más de lo que la gente cree en materia de seguridad vial. Hoy estamos tratando de aprender lo que nos dejó el COVID-19 y uno de los grandes cambios justamente es invertir la pirámide de la movilidad, que muchos creen que es simplemente una cuestión ornamental, pero que simplemente significa cambiar cuáles son las prioridades de las ciudades. Y justamente muchos años hemos discutido contra los ingenieros que decían que la ciudad debía darle fluidez al automóvil. Y hoy el automóvil es el invitado a la ciudad. Quiere decir que para que el automóvil tenga protagonismo en la ciudad, antes tenemos que darle protagonismo a los tres más importantes medios de locomoción. En primer lugar, el peatón. Esto que es tan elemental, nosotros durante muchísimos años asistimos a que se achicaran las veredas y se ampliaran las calles para que anduvieran más autos. Entonces teníamos calles enormes, mares de cemento. Ahora, donde no había está orden. claro eso, digamos, por ahí que se va, si uno ve algunas obras en Córdoba, se va en ese sentido, pero también no se ofrece otro medio o no se da otro tipo de movilidad como una alternativa. Está claro que digamos, con ¿no? este tránsito que tenemos, yo no iría de mi casa al centro en bicicleta hoy, porque no están dadas las condiciones. Y a veces te cuesta llegar en transporte público. En transporte público, Digamos, por lo demasiado. cual creo que hay que pensar una ciudad en donde el peatón no es un invito. Yo te voy a dar un simple ejemplo. Debe haber cerca de 900 esquinas semaforizadas en Córdoba. ¿Y qué es un semáforo en una esquina? Nos fuimos a este tema, nos quedamos en violencia, pero vamos a terminar. ¿Qué es un semáforo? ¿Regula el paso de los autos o regula el paso de todos? Bueno, ¿cuántas esquinas tenés con semáforos peatonales? Poquísimas. Por lo cual quiere decir que esa es una manifestación de algo que tiene que cambiar. Me ha tocado muchas veces un intendente, quiero poner 3 semáforos. Le digo, pero no pones semáforo peatonal, poné 2 semáforos, pero poné semáforo peatonal. Hoy la ciudad no puede seguir poniendo semáforos solo para autos. Por ejemplo, ese es el cambio. El peatón tiene que tener jerarquía, veredas con condiciones lógicas, con condiciones seguras. El ciclista tengo que armarle una red en donde el ciclista esté seguro, no donde corra riesgos, donde poner simplemente una línea que diga de acá para allá bicicleta, de acá el resto. Eso no funciona. No, pero en Holanda funciona así porque hace 120 años que usan la bicicleta. Es decir, no me queda más tiempo, gente, pero la verdad, les agradezco los 3. 15 segunditos, Flavio. Hay un tema que no lo tiramos en mesa. Está demostrado que un conductor tedioso es peor incluso que una persona con reducción psicofísica por otras causas, sea con alcohol o droga. ¿Por qué se pone tedioso? Por las condiciones mal prestadas de la infraestructura, el control y la situación del tránsito. Eso es lo importante. Y con respecto a los semáforos, quisiera agregar una cosa. Es una pelea de vías, estuve en función y logré resolverlo en parte y volvió todo para atrás. El semáforo peatonal tiene que permitir que en el color amarillo, una vez que uno ha bajado la pie a la calzada, terminar de realizar el cruce en amarillo antes que se ponga en rojo, porque si no se largan los autos. Crucen la avenida Maipú. No hay manera. Les agradezco a los 3. La verdad que es un tema que da para mucho y da para varios programas. Muchas gracias. Nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta. Y a la vuelta volvemos y hablamos de un aniversario más de la triste noche de los lápices. 16 de septiembre, pero hace 46 años se secuestraba y se torturaba a estudiantes por una protesta legítima. Bueno, de eso hablamos en el próximo bloque.